Hola Vivers, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya me conocéis, soy Jorge, vuestro profesor de Historia de España, y lo que vamos a hacer hoy va a ser resolver el examen oficial de la PCE de mayo 2022 de Historia de España. Bueno, como ya todos conocemos, ¿vale? La resolución de los exámenes la tenéis colgada en nuestra página web. No obstante, vamos a hacer un breve recorrido para que veáis dónde están absolutamente todos los exámenes, por si alguno de los espectadores no lo supiera. Entonces, nada, simplemente googleamos Centro de Estudios Luis Vives, nos metemos en la parte de recursos y nos vamos aquí, a exámenes resueltos. Una vez que tenemos los exámenes resueltos, nos vamos a exámenes resueltos de selectividad PCE UNED, junio 2022, y no tenemos Historia de España, ¿dónde está? Aquí. Y lo descargamos y ahí lo tendríamos ya, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser ir resolviéndolo poco a poco. Bueno, como ya sabemos, el examen va a constar siempre de lo siguiente, y es, en primer lugar, una serie de preguntas tipo test, ¿vale? De opción múltiple, de las cuales vamos a tener que elegir las que nos marquen, ¿de acuerdo? Pueden ser 10, pueden ser 12, pueden ser 7, depende de la convocatoria. Posteriormente vamos a tener 2 preguntas de desarrollo, a elegir una, y por último tendremos 2 comentarios de texto, a elegir también uno. Es decir, es un examen que la primera parte tipo test obviamente se hace bastante rápido, aunque hay algunas preguntas que digamos son un poquito puñeteras porque van a pillar, porque es a lo mejor algo muy concreto, muy específico. Y por otro lado, tanto las de desarrollo como la del comentario de texto es para poder hablar mucho más en profundidad, con mucha más calma. Entonces vamos a ver en primer lugar las preguntas objetivas, la parte tipo test. Primero, la capital del reino visigodo no fue ni Tarraco ni Hispalis, ¿de acuerdo? Sino que fue Toletum, con ese reino visigodo tras el final del reino visigodo de Tolosa. Vale, que era una ceifa a una racia, recordamos que son las expediciones realizadas por Almanzor, de acuerdo, que son, digamos, como campañas de saqueo, ¿vale? De rapiña. En el siglo XIV se creó en el reino castellano la institución de la audiencia, que tenía ¿qué función? Era un órgano de justicia, ¿vale? Recordamos que puede llamarse, nos lo pueden preguntar o bien como audiencia o bien como chancillería, y estaban las de Valladolid y la de Granada. ¿Cuáles fueron los hitos más destacados del largo reinado de Pedro IV el Ceremonioso? Esta, bajo mi punto de vista, la más rebuscada de todas las que han puesto en la parte tipo test, ¿vale? Porque es bastante rebuscado, que hay como, digamos, que saberlo si la sabes, ¿vale? No es lo típico de que a lo mejor que te lo has estudiado, sino que a lo mejor lo has escuchado o lo que sea. Es una pregunta bastante más rebuscada. Y sería la incorporación del Reino de Mallorca, ¿vale?, a la Corona de Aragón. Recordad que es Corona de Aragón, no Reino de Aragón, porque la Corona de Aragón estaba integrado por diferentes territorios, tales como el Reino de Aragón, condados catalanes, Reino de Mallorca, etc. Y la creación tanto de los ducados de Atenas como de Neopatria, que fueron los lugares más lejanos a los que llegó a extenderse la Corona de Aragón. ¿Cuál fue la función principal del honrado concejo de la Mesta en la Corona de Castilla? La protección de los intereses de los grandes propietarios ganaderos. ¿Cuál de estas cuestiones fue propia de la política exterior del reinado de Felipe II? Cuidado con este tipo de preguntas porque una sola palabra nos lo pueden cambiar. Podemos estar leyéndolo muy rápido y saltarnos ese no fue, o a lo mejor en vez de un Felipe II hemos leído un tercero. Cuidado. Y sería la problemática relación con el Sacro Imperio, porque recordad que Carlos I de España y V de Alemania decide abdicar de la corona en su hijo, pero no le da los territorios del Sacro Imperio, ¿vale? Sino que le quería liberar de ese problema. La organización institucional bajo los Austrias estuvo caracterizada por el mantenimiento de los diferentes reinos de sus propias instituciones y legislación. Cada reino, todos pertenecían a la monarquía hispánica, pero cada uno mantenía sus propias leyes e instituciones. Durante los siglos XIII-XIV fueron frecuentes las rebeliones nobiliarias de la corona de Castilla. ¿Cuál fue el motivo principal? El fortalecimiento de los señores, ¿vale?, de la nobleza, por esas numerosas tierras que habían adquirido durante la Reconquista. Una persona sefardí, aquella que descendía de los judíos que habían sido expulsados.
en 1492, ¿vale? A través de ese decreto de los Reyes Católicos, que fue la unión de armas propuesta por Olivares, ese establecimiento de un ejército real permanente, ¿vale? Que estaba siendo, eso, como pone aquí, sostenido, ¿vale?, por los reinos en función de su población, recursos. La designación de Felipe de Borbón, duque de Anjou, como heredero real ante la falta de sucesor natural de Carlos II, estuvo motivada por razones geopolíticas, ¿de acuerdo? Porque se pensaba que de esta forma se fortalecería mucho más a la monarquía hispánica y de esta forma además se acababa con, digamos, nuestra principal potencia enemiga, que había sido Francia hasta ese momento. La política uniformadora y normalizadora de la nueva dinastía borbónica tuvo su principal plasmación en los decretos de Nueva Planta, que supusieron, como consecuencia de la guerra civil, ¿vale?, por la que el reino de Aragón no se mantuvo fiel, digamos, al sucesor de Carlos II, a Felipe de Anjou, se rebeló contra él y, por tanto, una vez acabada la guerra, les canceló, mejor dicho, sus fueros e instituciones como la Generalitat. ¿Qué fue el despotismo ilustrado? La conciliación del absolutismo monárquico con el espíritu reformador de la Ilustración. El más importante en este sentido en España, Carlos III. ¿Cuál de los siguientes personajes históricos tuvo responsabilidad directa en el gobierno de Carlos III? Sería José Moñino Floridablanca. ¿Y qué significado tiene propiedades agrarias en manos muertas? La amortización de las tierras fuera del circuito comercial, ¿vale? Esto sería lo que tenemos que decir en cuanto a las preguntas tipo test. Vamos ahora a la parte del desarrollo. En primer lugar, decir que solamente tenemos que escoger una, ¿vale? Y en segundo lugar, decir que se escoja la que se escoja, yo lo que haría si fuese vosotros sería un esquema previo, ¿vale? Porque aquí vamos a tener que contar bastante información, fechas, etapas, etcétera. Entonces, mi consejo es que lo hagáis de una forma ordenada, ¿vale? Esta parte del orden es súper importante porque da una mayor sensación de controlar más el tema del que se nos está preguntando. Entonces, en primer lugar nos habla de las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas. Aquí es importante que se haga hincapié, ¿vale? Que acentuéis la importancia de las propias causas, tales como, por ejemplo, pues las ideas ilustradas, el ejemplo de tanto de la Revolución Francesa como de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, etcétera. Es importante que habléis aquí de ello. Y por otro lado, ya id hablando de las diferentes etapas por las que se llegó a esta independencia de las colonias, ¿vale? Dando fechas, principales protagonistas como Simón Bolívar, o yo que sé, o también San Martín, etcétera, ¿vale? De los territorios independizados, si hay algún congreso importante como por ejemplo, pues por ejemplo, yo que sé, pues por ejemplo sí, el de Tucumán, por el que se aprueba la Constitución argentina, ¿vale? Lo importante es hacerlo de forma cronológica, ¿vale? Porque da siempre una mayor sensación de orden en lo que estamos diciendo. Y por otro lado, los gobiernos de Adolfo Suárez. Bien, yo aquí lo que haría sería, en primer lugar, una breve introducción, ¿vale? Diciendo cómo llegó Adolfo Suárez al gobierno, ¿vale? Tras la muerte de Franco, se mantuvo Juan Carlos I, el rey, mantuvo a Carlos Arias Navarro en la presidencia del gobierno para tener, digamos, más controlados, más solventados a esa facción del búnker. Y como consecuencia de los sucesos de Vitoria, luego, posteriormente, fue relevado, ¿vale? Y subió y subió como presidente del gobierno Adolfo Suárez. Y después ya hacemos hincapié en su principal función, que fue la de esa ley de reforma política y la Constitución de 1978. Convocatoria de elecciones una vez disueltas esas cortes constituyentes y ya posteriormente los gobiernos de Adolfo Suárez. Importante hacer mención tanto a las cosas que se consiguieron como a las divergencias internas que comenzaron a hundir paulatinamente el gobierno de Suárez, como por ejemplo esas divergencias entre los que consideraban que las autonomías tenían que tener mayores competencias, los que menos, ley de divorcio sí, ley de divorcio no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y se finalizaría finalmente con la dimisión de Adolfo Suárez y el posterior nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo, pasando por el golpe de Estado del 23F. Y por último vamos a tener el comentario de texto.
Exactamente igual. Yo lo que primero haría sería un esquema, ¿de acuerdo? Para saber bien de lo que voy a hablar. Entonces, nos pongan el comentario que nos pongan. Lo primero que tenemos que hacer siempre, yo os recomiendo que os hagáis una introducción, ¿vale? Esa introducción puede ser absolutamente igual en todas. Simplemente tenemos que cambiar 19 o 20, como lo que os he puesto aquí. El siglo XIX se compone de 100 años de profundos cambios a niveles político, económico y social, tal y como muestra el texto objeto de análisis. Es una forma de empezar diferente al resto, ¿vale? Pensad en un examinador que se va a tener que leer 300 exámenes iguales. Si lo hacemos un poquito diferente, eso es de agradecer siempre. Entonces, posteriormente, ¿qué vamos a tener que llevar a cabo? Una identificación. ¿Fuente primaria o fuente secundaria? Pues ya sabemos. Primaria si es del propio momento, secundaria si es posterior. Entonces, en este caso, que es el programa republicano de 1841, es una fuente primaria sí o sí. Aquí lo que deberíamos hacer una vez identificado el texto sería hablar de las ideas principales de dicha pregunta, ¿vale? ¿Y cuáles son? Pues principalmente esa oposición, no a la monarquía de Isabel II, sino a esa forma de gobierno monárquica, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, una libertad religiosa, ¿vale? La concesión de libertades individuales como la religiosa, la de imprenta, pensamiento, etc. La extensión también de la educación, ¿vale? Hacia toda la población. Y por otro lado también la abolición de las quintas, es decir, esa obligación de todos los varones mayores de edad españoles de cursar el servicio militar obligatorio. Y una vez que tengamos eso, ¿qué es lo que hacemos? Comentar cuál es ese contexto histórico. Primero, algunos antecedentes, cómo se ha llegado hasta esta situación, ¿vale? Pues hablar principalmente de ese reinado de Isabel II, esa división entre los liberales y que tanto los carlistas como los republicanos quedan al margen al no aceptar la monarquía de Isabel II. Y posteriormente hacemos un breve desarrollo de cómo es este pensamiento republicano para finalizar finalmente en la proclamación de la Primera República durante el sexenio democrático en 1874. ¿Sí? Y ya por último, el otro comentario de texto, que son las confesiones de Alfonso XIII de 1933. Pues exactamente igual. Primero una introducción, que como veis simplemente he cambiado 20. Es exactamente lo mismo que el anterior, ¿vale? Es una introducción comodín para cualquiera. Y por otro lado, la identificación y clasificación del texto. Es una fuente primaria, lógicamente, fue redactada por el propio rey y la idea principal es la justificación personal de por qué apoyó la dictadura de Primo de Rivera, porque era o eso o ir hacia el camino del comunismo para el propio rey. Por lo tanto, eso sería lo que se tendría que hacer hincapié en el propio análisis del texto. Por otro lado, pues hacemos esa contextualización histórica cuando ya hemos terminado el análisis, que es hablar primero de cómo se ha llegado hasta esa situación, ¿vale? Hablaríamos de la crisis del sistema de la restauración durante el reinado de Alfonso XIII, como por ejemplo pues ese turno constante de partidos, la corrupción que estaba a pie de calle. Luego, por otro lado, también la extensión de los atentados anarcosindicalistas. Muy importante también hacer hincapié en la cuestión de Marruecos con el desastre anual, etc. También hablar de cuáles van a ser esos apoyos de Primo de Rivera, ¿vale? Haciendo también mucha mención al apoyo del monarca. ¿Por qué? Porque para Alfonso XIII era la única forma en la que pudiera sobrevivir el sistema monárquico, ¿vale? En un sistema que ya estaba empezando a caducar, ¿vale? Por ese sistema de la restauración. Y ya por último, finalmente, decir cómo acabó ese reinado de Alfonso XIII, ¿vale? Con esas elecciones municipales que obtuvieron una mayoría los partidos republicanos y por lo tanto Alfonso XIII tuvo que irse al exilio. ¿Sí? Pues nada, Beavers, este ha sido la resolución, ¿vale? Del examen. Sabéis que la tenéis colgada, ¿vale? Por si queréis leerlo con más detenimiento, ¿vale? Más tranquilos, etcétera. Y nada, espero que os haya servido mucho y que lo podáis utilizar, ¿vale? Para poder ensayar tanto comentarios de texto como preguntas de desarrollo y preguntas de opción múltiple que
como norma general suelen repetir varias en otras ediciones, ediciones en otras convocatorias o las que vendrán posteriormente. Así que nada, Beavers, un saludo y espero veros muy pronto de nuevo. Chao.